Hola, mi nombre es Alejandra, soy alumna de la Universidad Tangamanga, región Huasteca, y hoy voy a hablarles sobre la materia de psicología educativa y los temas vistos a lo largo de estas 7 sesiones. Sesión 1. La relevancia de la psicología educativa en la enseñanza. Es importante que tengamos en cuenta los siguientes conceptos. Educación, proceso que tiene por objeto la formación integral de la persona. La educación comprende la enseñanza y el aprendizaje. La enseñanza es el impartir conocimientos, habilidades. Es el proceso mediante el cual se transforman conocimientos, habilidades y experiencias. El aprendizaje. El aprendizaje es el adquirir conocimientos. Es el proceso mediante el cual se adquieren conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Didáctica. La didáctica es la vía en la que se enseña o se aprende. Parte de la pedagogía que estudia las técnicas y métodos de enseñanza. La importancia de la psicología educativa en el entorno educativo. La psicología educativa es una rama de la psicología encargada de profundizar en el aprendizaje y en los métodos educativos idóneos para que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas. La psicología educativa tiene su base en la psicología científica, prácticas educativas, tiene una base teórica que brinda las bases para dar solución a los problemas educativos. Tiene una base conceptual, la cual permite concebir al sujeto de la educación, enseñanza o aprendizaje. Y una base metodológica que proporciona operatividad, objetividad, sistematización y predictibilidad. Sesión 2. Funcionamiento de la mente. La mente opera mediante el procesamiento de símbolos, y para esto debe existir una relación entre la mente y el cerebro. Para ello debemos tomar en cuenta la atención, que es la focalización de la mente sobre algún estímulo. La sensación, que es la experiencia que surge de la activación fisiológica, sensorial o de un sentido. La percepción, que permite percatarse y darle significado a las sensaciones mediante un proceso de reconocimiento. La memoria, que es la capacitación de depósito y evocación espontánea o voluntaria de experiencia o conocimientos pasados. Estos operadores son requisitos para el aprendizaje, la reflexión, la decisión y la inteligencia. Procesamiento de la información. Memoria sensorial. La información ingresa por medio de los sentidos, ya sea el tacto, el gusto, el olfato, el oído o la vista. Se analiza y se clasifica de acuerdo a experiencias previas. Tenemos también la memoria a corto plazo, la cual nos dice que si es importante, se almacena, y si no lo es, se olvida y se desecha. Después tenemos la memoria a largo plazo. Si es significativo el recuerdo, se guarda a largo plazo. Si hay experiencias previas, se recupera la información. Desde el modelo del procesamiento de la información, la memoria tiene un papel fundamental para que se dé el aprendizaje. Sesión 3. Origen de las diferencias individuales. Esta se divide en 6 campos. 1 es la personalidad, la cual se compone de conducta, carácter y temperamento. Los factores biológicos, que son factores genéticos, factores hormonales, factores neuroanatómicos funcionales. La cognición. Esta se compone de la atención, la motivación, la memoria y la sensación. Tenemos el factor de la inteligencia, que está definido por la creatividad, las aptitudes, habilidades y capacidades. También tenemos los factores sociales, en donde entra la socialización, la cultura y el contexto. Podemos encontrar también que los estilos de aprendizaje determinan las diferencias individuales, y estos estilos de aprendizaje pueden ser el visual, kinestésico o auditivo. Estilos cognitivos. Aquí encontramos la dependencia versus independencia de campo, la cual es la capacidad de abstraer aquello que se está analizando o captando del contexto en el que aparece. También encontramos la reflexividad versus impulsividad, la cual es la velocidad de reacción ante los estímulos y el modo de afrontar la realidad. Podemos encontrar también
lo sensorial versus lo intuitivo. Puede variar entre el uso de los datos disponibles a través de los sentidos, el uso de la imaginación y la intuición para captar relaciones más allá de lo perceptible. Vemos también lo verbal versus lo visual versus lo áptico, lo cual es la divergencia que se encuentra en la manera en que la persona capta mejor la información, ya sea por vía icónica o auditiva. Encontramos también lo global versus lo analítico, holístico versus serial. Identifica los objetos y los analiza. El global procesa todo el bloque, el analítico subdivide en partes. Convergente versus divergente. Vinculado a la creatividad, el estilo convergente busca una solución concreta a partir de la convergencia de la información. El divergente propone alternativas diversas. Vemos también nivelador versus agudizador. Es la capacidad o el grado en el que los sujetos son capaces de ver semejanzas y diferencias entre estímulos. Por último encontramos tolerante versus intolerante. Es la capacidad de cada persona de tener flexibilidad y apertura mental hacia las posibilidades de la existencia de elementos divergentes con lo esperado y establecido por la norma o la propia observación. Teorías del aprendizaje. Comenzaremos puntualizando cuál es el concepto de aprendizaje. Es un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Las teorías del aprendizaje son el socioconstructivismo. El papel del contexto y la interacción social es fundamental para que se dé el aprendizaje. Esta es la idea central del socioconstructivismo. Después tenemos al constructivismo, el cual nos dice que en el aprendizaje se construye activamente el conocimiento en interacción con el medio ambiente a través de la reorganización de las estructuras mentales. Posteriormente vemos el conductismo, el cual nos dice, en su idea central, que el aprendizaje consiste en la modificación de conducta debido a la adquisición, refuerzo y asociación entre estímulos del medio y las respuestas del individuo. También encontramos la teoría psicología cognitiva. En esta, el aprendizaje se basa en cómo los individuos representan el mundo en el que viven y cómo reciben la información. Posterior a ello, vemos el humanismo, el cual propone un aprendizaje significativo y vivencial y lo define como el proceso que modifica la percepción que los individuos tienen de la realidad, derivada de la reorganización del yo. Ahora analizaremos un poco más acerca del conductismo, en donde nos dice que el principio del conductismo es la conducta está regida por leyes y sujeta a las variables ambientales. Las personas responden a las variables de su ambiente. Las metas conductuales han de ser específicas, discretas e individualizadas. Se requiere que los problemas sean descriptivos en términos concretos y observables. Las respuestas internas, como las emociones, están medidas por la conducta observable y esta puede ser modificada. Por último, hay aprendizaje cuando existe un cambio conductual. También debemos analizar los principales precursores del condicionamiento clásico, los cuales son Iván Pavlov, que nos dice que el condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje y comportamiento que consiste en aparear un estímulo natural con su respuesta natural y conectarlo con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da naturalmente. Después tenemos a John Watson, que es considerado el padre de la psicología. La observación y la modificación de la conducta era la vía de acceso al interior de la mente humana. Llegó a plantear que era posible, mediante un condicionamiento planeado y adecuado, transformar a un niño normal en cualquier tipo de persona que se desease. Después tenemos el conexionismo, que este es de Edward Tolkien,
El aprendizaje es el resultado de asociación formada entre estímulos y respuestas. El paradigma de la teoría estímulo-respuesta deriva del aprendizaje a partir de prueba y error. Después tenemos el condicionamiento operante, que es propuesto por Skinner, que nos dice que el aprendizaje es el proceso a través del cual se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable, el cual sería el refuerzo, con lo cual aumentan las probabilidades de que ese comportamiento vuelva a ocurrir. Sesión 5. Teoría humanista y aprendizaje. Esta teoría está basada en el autoestima y la autorregulación y nos ofrece un aprendizaje significativo, natural, vivencial, real, experiencial, útil, efectivo, libre, activo y auténtico. Dentro de esta teoría, el docente humanista debe ser interesado en el alumno, con actitud receptiva, auténtico y genuino. Debe generar un ambiente de empatía dentro del aula. El rol del estudiante es en el centro del proceso enseñanza-aprendizaje. Este debe ser responsable de sí mismo, debe fomentar también el trabajo cooperativo y debe tener una libertad de decisión. Los principales precursores de esta teoría son Carl Rogers y Abraham Maslow. Cognitivismo y constructivismo. Dentro de este debe de haber un procesamiento de la información, en donde se generan ambientes específicos de aprendizaje. Se analiza jerárquicamente para identificar los factores. Debe haber una organización secuencial, referentes culturales para la construcción de significados, análisis y síntesis, y debe de haber también una planeación. Dentro de esta teoría, el papel del docente es el de estructurar la información, crear estrategias para lograr el desarrollo de habilidades del pensamiento. También debe brindar apoyo en el alcance de la zona de desarrollo próximo, debe diseñar estrategias de instrucción y debe generar un apoyo en la construcción del andamiaje. El papel del alumno debe ser activo, procesador y planificador mental. Debe ser formulador de metas, organizador de estrategias, debe transformar, ensayar, almacenar y localizar la información. Debe ser constructor de interpretaciones, situaciones y significados. También debe ser creador de representaciones mentales y controlador de la información. Dentro de esta teoría, la adquisición del aprendizaje se da a través de la actividad mental individual que codifica y estructura la información. También de la creación de nuevos significados a partir de experiencias propias del aprendizaje. El objetivo de este aprendizaje es el entendimiento de la aplicación del conocimiento en diferentes contextos, la actividad mental individual que codifica y estructura la información, y la inclusión del estudiante en tareas situadas en contextos significativos y circunstancias individuales. Sesión 6. Metacognición. Esta es la capacidad de regular los propios procesos de aprendizaje. En esta debemos tener en cuenta el conocimiento metacognitivo. Saber cuando uno sabe, saber lo que uno sabe, saber lo que necesita saber, conocer la utilidad de las estrategias de intervención. También debemos tener en cuenta, en esta entra la metamemoria, metaatención, metapensamiento y metacomprensión. También debemos puntualizar las habilidades metacognitivas, las cuales son la planificación, la predicción, la regulación, el control, la verificación y las estrategias. Aprendizaje basado en conocimientos y receptivo. Aprendizaje. El aprendizaje se da a través de la entrada de información, lo cual produce conocimientos. Este es interno, posibilita la asimilación y se construye. El aprendizaje se puede dar de dos formas: de manera memorística, la cual implica que simplemente se conserve lo aprendido y se retenga, o de manera significativa,
lo cual implica que haya una verdadera recepción y un descubrimiento. Aprendizaje basado en problemas. Es un método de enseñanza-aprendizaje donde el principal protagonista es el alumno. Su finalidad es formar a un estudiante capaz de analizar y enfrentar problemas como los que hará en su actividad profesional. Este se compone de 10 pasos, el cual es la planificación, organización de los grupos, presentación del problema, definición del problema, lluvia de ideas, planteamiento de respuestas e hipótesis, formulación de los objetivos de aprendizaje, investigación, síntesis y presentación, evaluación y autoevaluación. Para finalizar con la sesión 7, se abordaron las técnicas de estudio. En esto podemos ver el activar los conocimientos previos. Para ello podemos utilizar títulos y subtítulos, skimming y scanning, preguntas y respuestas, o recoger y seleccionar la información subrayando, parafraseando, y esto lo podemos hacer al margen de nuestras hojas. Podemos utilizar el repaso y el recuerdo, la síntesis y la comprensión. Para ello pueden ser útiles los esquemas, los mapas mentales o conceptuales, un cuadro comparativo, conectar partes del texto. También podemos utilizar la transferencia de conocimientos. En esta son útiles las herramientas como el resumen, los mapas en blanco o los esquemas mudos. Otra manera sería la memoria, donde podemos utilizar reglas de asociación, musicar nombres, reglas básicas, enlazar usando la narración, acrósticos o repetición. Estos fueron todos los temas analizados durante las 7 sesiones de la materia Psicología Educativa. Agradezco su atención.